la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos nuevamente con el doctor Julio Palomino, biólogo ayacuchano que trabaja ahora en la Universidad Nacional Santiago Atuno de Mayolo. Eh, Está hace ya buen tiempo, más o menos de los 70, 80, que partió desde Ayacucho, una ciudad que atravesó, como todos saben, un gran problema relacionado con la violencia de todos lados. Nosotros queremos entrevistarlo para conocer lo que desde Lima veíamos de lejos, pero teníamos noticias vagas, no muy certeras, se nos da así una confusión. Antes de la entrevista quisiera contarles un par de anécdotas al respecto. En los años 70 realizaba mi maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en física y matemáticas, un profesor de matemáticas nos daba el curso de matemáticas, nos pidió hiciéramos un minuto de silencio por los eventos trágicos de Huanta que había ocurrido el año anterior, o no sé muy bien, o 2 años atrás, y nos relató más o menos lo siguiente. Parece que, según él, había una manifestación en la plaza de Huanta protestando por la decisión de eliminar la gratuidad de la enseñanza y se iba a cobrar. Los campesinos que no tienen pues plata, obviamente, según él, no podían pagar y protestaron. Llegó el ejército, los militares se pusieron en el estrado y según él siempre, no sabemos bien cuál es la realidad, les dijo, se retiran o disparamos. Y una señora avanzó desafiante y empezó pues la balacera. Murieron muchas personas, y vinieron camiones y se llevaron los cuerpos. Eso es lo que nos contó. A nosotros, obviamente, estudiantes jóvenes de la uni, de la maestría, nos chocó enormemente. La segunda situación que también nos afectó bastante es que en un congreso de física en Ayacucho, también a mediados de los años 70, un colega de apellido Miranda fue muerto por un policía de la PIP en un altercado que tampoco está muy claro en un restaurante. Y el tercer acto que me acuerdo, también trágico, a los simposios peruanos de física que son organizados por la Sociedad Peruana de Física, iba siempre un físico muy amable, muy colaborador y siempre crítico, por supuesto, físico Francisco Solier, que se dedicaba a la investigación de las aplicaciones de la energía solar. Me acuerdo claramente el año 1975, en el simposio que se llevó a cabo en el Turing Club de Lima, él levantó la voz y dijo a todos los investigadores que no estábamos haciendo investigaciones de interés nacional y que estábamos un poco en temas no muy peruanos que digamos, y lanzó una frase que hasta ahora nos recordamos, dice, hay que investigar a los investigadores. Bueno, siempre amable él, me acuerdo también que estuvo en Cajamarca y él invitó el almuerzo a una colega nuestra. La colega nuestra dijo, no te preocupes, más bien yo te voy a invitar porque yo soy la decana de la facultad y tú eres un profesor, acá no más que tú, muy amable. Pero también en los años 90 supimos que él y su familia en la sala de
su casa en Ayacucho, fue muerto, lo fue puesto boca abajo y los mataron a él y a varios miembros de su familia. Y pues, ¿quién lo hizo? Bueno, hay tantas teorías. ¿Esto qué significa para nosotros? Que Ayacucho siempre ha sido un elemento crucial en nuestra historia, sobre todo aquellos que hemos estudiado en la Uni de provincias, siempre nos ha interesado saber qué pasó, cómo es que se ha ido un poco evolucionando estos eventos hasta terminar con la emigración de sus más talentosos hijos. Pues sobre eso tenemos la intención de conversar con Julio Palomino. Gracias, Julio, por aceptar estos recuerdos que seguramente no te son muy gratos. Muy buena noche, doctor. Definitivamente al hacer la narrativa de la muerte de los jóvenes escolares en el periodo de Juan Velasco Alvarado, genera un dolor en los años 69 eh, y motiva al profesor Dolorier componer una canción muy conocida, Flor de Retama, aludiendo precisamente a esta masacre que se dio a los jóvenes, donde murieron no solo estudiantes, sino también los padres, básicamente de condiciones económicas bajas, y en muchos casos se ha asociado esta canción como una composición por el tema de Sendero. No, no es por el tema de Sendero, es por el tema de la gratuidad de enseñanza, y ocurrió precisamente en Huanta. Luego, ya por los años, a finales de los 70, comienzan los albores del movimiento de Sendero Luminoso y se inicia en los 80, ¿no? Entonces, son Ya. recuerdos definitivamente de una mezcla, es agridulce el recuerdo, porque de todas maneras nos ha dejado enseñanzas en el contexto de que incluso las experiencias negativas son parte de nuestro aprendizaje. En ese sentido, hay ese recuerdo, como le digo, agridulce de, por un lado, la fortaleza de un pueblo a mantenerse y sobrellevar este dolor, esta tragedia, este reto, para poder luego mantenerse firmes. Y ya hay un montón de composiciones importantes que se han hecho en este contexto y motivadores. Por ejemplo, la de Carlos Maíz, hermano, granito eterno. Es una composición interesante que motiva el aún estando en dificultades, sobreponerse a la adversidad y ser triunfantes. Es un tema un poco de mezcla de sentimientos. Y tú en el año 69, ¿qué edad tenías? Yo tenía eh, s- 6 años. Chiquitín, ah, caray, o sea que no eres consciente, no eras consciente en esa época de lo que estaba. Sí, sí, doctor, porque en realidad mi madre ha sido docente en la zona del BRAE, en la zona de la mar. Entonces, obviamente, yo me acuerdo perfectamente que en todo ese periodo los militares transitaban por los pueblos en búsqueda de estos brotes de protestas, etcétera, y se llevaban las gallinas, mataban el ganado para poder abastecer a todo un cuerpo militar. Los policías lo mismo. Incluso había un lorito en la zona de Sacharajay de don Herminio que no era contento cuando veía gente uniformada. Y el lorito gritaba, vienen los cachacos, vienen los cachacos, vienen los cachacos. Entonces, como hemos vivido en esos escenarios, definitivamente se ha quedado en la memoria, eh, por fortuna, no de decepción, sino un reto de adversidades a las que hay que afrontarlas, hay que sobreponerse.
Mi madre fue en ese contexto, creo, una muy buena guía porque más allá de pensar solo en resentimientos, motivaba que la vida es dura y hay que pelearla y hay que lucharla, hay que sobreponerse a la adversidad. Y en algunos casos hay varios escritos que hablan, por ejemplo, ni con Dios, ni con el diablo, ni con los militares, ni con los extremistas, mantener el equilibrio. Y ahí es donde desencadena la necesidad de una convivencia mucho más juiciosa y equilibrada para poder sobrevivir a escenarios muy complicados. Ahora, tú estudiaste primaria en Huamanga, San Cristóbal de Huamanga. La universidad, la primaria, yo estudié en el colegio de Guayaura y en el colegio, en la escuela de Anco. Eso ocurre en estos años y luego la primaria termino en la escuela parroquial San Antonio de Huamanga y la universidad yo ingreso en el año 80. Pero como comienza el problema de Sendero, se suspende el inicio de clases el 80 y nosotros retomamos las clases el 81. Entonces yo estudio del 81 al 86 la universidad en la San Cristóbal de Huamanga. El periodo bravo, bravo de Sendero Luminoso, el enfrentamiento de las fuerzas militares, paramilitares y la población. Los militares me dices tú que mataban las reses de los campesinos, pero había alguna retribución porque eso era propiedad privada. El Estado tiene recursos para alimentar a los soldados. En muchos casos no. O sea, simplemente como estaban buscando orden, eran básicamente personal de tropa que tenía que comer y no tenían suficiente alimentación, la logística era muy incipiente. Estoy hablando del periodo de gobierno de Velasco, Ajá. ¿no? Pero ahí también Todavía no teníamos sendero en ese momento. me contaba una señora que llegaba y mataban a sospechosos nomás. No, no había gran juicio, nada por el estilo. Había sospechosos, los mataban y los niños se quedaban huérfanos, muchos de los cuales han quedado como se llama, ahora hay una indemnización que no pudieron ser aprovechada por los niños y por las mamás que son ahora mayores y les han indemnizado pagando los estudios a los nietos entonces de las víctimas. Una cosa que tiene que ser así, ¿no? Una indemnización. Pero entonces tú en la universidad, ¿cómo veías tú que se iniciaba este proceso del senderismo? ¿Te acuerdas un poco los momentos más, digamos, que nunca te olvidas? Claro, eso ya fue cuando tenía 17 años, 16 años comienza todo, 17. Eh, el punto es que la universidad era un escenario de debates de gente de diferentes tendencias. Y obviamente la tendencia en ese tiempo era fuerte en todo Latinoamérica, de movimientos radicales. Entonces, teníamos el movimiento de Allende en Chile, teníamos nosotros problemas similares en Argentina, etcétera. Y en Ayacucho, en Perú, no dejaban de ocurrir estos temas. La búsqueda de la justicia social, las brechas que existían eran muy galopantes. La extrema pobreza, por ejemplo, el caso me acuerdo mucho las razones que mueven para la victimización de un capellán del ejército que tenía dos amantes, un amante que tenía su heladería y otra amante que tenía su boutique. Y a la vista y paciencia de todos, en esta boutique se vendían donaciones de ropas que venían de diferentes partes para la población ayacuchana. Y la otra amante tenía una heladería en 28 de julio
donde usted veía amontonada la leche que venía de USAID y esa leche se utilizaba para hacer los helados o los chupetes. Entonces, eso generaba definitivamente un descontento social y colectivo. Por esa razón es de que cuando lo matan al sacerdote, que era además capellán del ejército, nadie acudió a evitar ese asesinato porque había una indignación encerrada en el sentimiento de la población. Entonces, el que victimó al sacerdote lo hizo sin pasamontaña y se retiró en la iglesia de Magdalena. Entonces, habían sucesos de ese tipo y era una mezcla de sentimientos. Y eso un poco a mí me pone en una situación de reflexión que podríamos nosotros estar incubando otras causales de otros movimientos que probablemente podrían tener estos matices, si es que estas brechas se hacen cada vez más distantes. Porque al no haber una justicia social, al ver que el Poder Judicial, la Fiscalía, no operan propiamente la justicia, se generan brechas de esta magnitud, donde, bueno, nadie tiene la posibilidad de acceder a una justicia, entonces el pueblo se organiza. Y obviamente en toda esta protesta van buscando legitimar la defensa de sus derechos por sus propias manos. Y eso es muy peligroso porque podemos estar incubando escenarios muy similares a lo que ocurrió en los años 70, 80. Y eso se ha visto. O sea, usted señala que actualmente persisten esas brechas. Claro que sí, o sea, por ejemplo, no es para nosotros eh, desconocido que lamentablemente cuando, por ejemplo, un juez recibe una llamada de alguien y le dice, ¿sabe qué? Quiero que me ayude para sacar a este señor que está siendo acusado de tal crimen o de tal actividad ilícita y han habido, como el caso de Inostroza o Inostroza, negociando cómo hacer la gestión de su libertad o de su sanción disminuida de alguien que ha cometido un delito. Entonces, ese tipo de escenarios genera insabor en la población y eso queda en la conciencia colectiva. Y eso ha capitalizado Sendero Luminoso en su momento. Como le digo, por ejemplo, de este sacerdote que ha sido victimado, porque a vista y paciencia de toda la población, una boutique estaba al servicio de, de su amante para vender donaciones, en un caso y en otro caso utilizar los productos lácteos que iban de USAID para hacer una actividad comercial, definitivamente ilícita. Entonces, al ver que la justicia o las personas que deberían tutelar el bienestar de una población no lo hacen, comienza a generar malestar y obviamente una respuesta radical. Y eso es lo que ocurrió en Ayacucho. Pero volviendo a los años asiagos, ¿tú conociste o supiste algo de Francisco Solier, el físico? Claro, 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 claro que sí. ¿Qué sabías de él? Bueno, un investigador que estaba siempre buscando que las investigaciones puedan aterrizar en soluciones para las demandas de la sociedad. Obviamente con algunos matices de repente extremos, ¿no? Pero en esencia recogía y trataba de fomentar, y era lo que hacía también Abimael Guzmán, el doctor Efraín Morote, los profesores Durán, matemáticos, físicos, en búsqueda de alternativas donde la ciencia esté a solucionar los problemas, sobre todo pensando en los menos favorecidos. Entonces, era una tendencia. Me acuerdo del Chino Kawata que también trabajaba incluso en centros preuniversitarios, fomentando este tipo de ideología. Y eso viene desde los años, efectivamente, 60 y tantos hasta
los 80, donde ya se transita a una a un abierto movimiento de Sendero Luminoso planteando estrategias de justicia por las manos. Discutible, obviamente, en un país democrático, pero lamentablemente porque de alguna manera nosotros hemos propiciado y hemos consentido. Ahora, ¿y se tenía alguna hipótesis de la muerte de Francisco Solier, que con su familia los mataron en la sala? ¿Quién sería? No se sabe. Claro, queda como especulación y lamentablemente no se ha llegado No se ha a- esclarecido. Bueno, no se ha esclarecido, ¿no? bien. ¿Y usted conoció a Abimael Guzmán, este profesor muy influyente? Claro, él era profesor de filosofía. Ya no llegó a ser mi profesor, pero era una persona bastante parca en su hablar. eh, Tenía los cursos de filosofía a su cargo y obligaba prácticamente a los estudiantes a hacer las lecturas y análisis de documentos que tenían un corte comunista. Y los exámenes eran en ese contexto. Le pedía de que explicara algún libro ya de Marx o de Engels o de Carlos Mariátegui. La de los siete ensayos era su texto favorito, y si no entendían todo el libro, al menos le pedía de que le explicara uno de los capítulos. Entonces, sí o sí, obligaba casi a que leyeran estos textos e hicieran los enfoques de acuerdo a su perspectiva, obviamente, ¿no? O sea que, digamos que politizó la enseñanza. Politizó, definitivamente, definitivamente. Y, y también, usted entonces partió, ¿en qué año partió? ¿Por qué partió? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué me retiro de Ayacucho? Sí. Eh, La situación era muy crítica los años 80. Yo termino la carrera el 86 y el 87 todavía desarrollaba trabajos de investigación con microorganismos eh, de importancia agrícola como Rhizobium, Azotobacter, con el profesor Freddy Macchi, el profesor Cayo Medina, la señorita Neri Santillán, y hacíamos trabajos de campo, pero en las salidas a campo, lamentablemente, o era Sendero o eran las fuerzas militares, paramilitares, que no nos permitía desarrollar trabajo. Entonces, porque había matanza y en varias oportunidades tuve que pasar sobre cadáveres que estaban regados en el camino, ya sea de una tienda o de otra tienda. Entonces, era poco viable desarrollar trabajos de extensión, trabajos de campo. Entonces decido retirarme de Ayacucho y buscar un poco el desarrollo académico también y la investigación, y me voy a trabajar a la Universidad Cayetano Heredia. Y todos los cristobalinos teníamos la etiqueta en la frente de Sendero Luminoso. Tú eres de la San Cristóbal, senderista, ¿no? Entonces, tuvimos que eh, sobreponernos incluso a ese estigma que llevábamos por ser cristobalinos y por ser ayacuchanos. Ah, usted sentía ese peso, digamos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, y fuerte. ¿Alguna anécdota puede contar al respecto sobre ese modo? Eh, claro que sí, doctor. Me acuerdo cuando en una oportunidad fuimos a hacer una presentación de un trabajo en un congreso. Cuando nos anunciaron a nosotros, el murmullo en la sala fue, les toca a los terrucos. ¿Qué tal? Y ya era nuestra etiqueta por ser de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Entonces, teníamos que prepararnos doblemente para no convencer al auditorio con argumentos de la fuerza, sino con argumentos de la razón.
Me acuerdo que hacíamos en ese tiempo reuniones de biotecnología con San Marcos, con el profesor Abad Flores, de Trujillo, el profesor Eli Miranda, de La Molina, era el profesor Marcel Gutiérrez Correa, y en esos escenarios, por fortuna, se sobrepuso más la ciencia. Y ahí es donde encuentro que la ciencia eh, se puede abrir paso con argumentos, con evidencias, con pruebas, y no con pasionamientos de carácter relativo. Entonces, eso permitió abrirme en el contexto académico y de investigación un poco de espacio, o sea, ir diciendo de que en realidad, si bien es cierto, estudié en la San Cristóbal de Huamanga, no significaba eso de que yo tenía una ideología radical, respetaba todas las formas y no nos quedaba otra alternativa que si nos inclinábamos para Sendero éramos perseguidos por los militares. Si nos inclinábamos para los militares, todo, éramos considerados soplones y ya eso significaba, por un lado o por otro lado, ser perseguidos y aniquilados. Entonces, el equilibrio de nuestra actitud es lo que nos ha permitido, por lo menos a mi generación, mantenernos vigentes. O sea que usted tiene una vocación científica y que su desarrollo era perturbado por esta violencia que se instaló en Ayacucho, por lo tanto decidió partir a Cayetano Heredia, pero ¿y por qué se fue a Huaraz tan lejos? Nunca me gustó Lima. ¿Está cómodo en la Cayetano? Nunca me gustó Lima porque en esos años, cuando ya entra Alberto Fujimori por los 90, la crisis económica era galopante, el tránsito para tomar un carro era toda una odisea, para desplazarse de un lugar a otro lugar, se perdía tiempo y yo añoraba trabajar en la sierra. Era difícil volver a Ayacucho y me invitaron a formar parte de la docencia en la Santiago Antúnez de Mayolo. El 1 de mayo de 1990 parto a la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Todavía habían los vestigios de Sendero Luminoso, pero era obviamente mucho menos que en los años cuando estaba yo en Ayacucho. Entonces, mi añoranza por la sierra ha sido siempre vigente. No soy mucho de grandes metrópolis. Y el tema del amor a la naturaleza. Claro, acá en Lima pues todo es cemento, todo es ruido, uno camina, eh, inmediatamente los nervios son atacados por este ambiente tanto de El ruido. parque automotriz en los años 90, en los años 87, 88, 90 y buena parte de del primer quinquenio del 90 era un parque automotriz muy, muy deteriorado, con emisiones de gases de efecto invernadero galopante. Me acuerdo que en la avenida Bancay trataban de sembrar plantitas y no prosperaban, en la avenida Brasil también y nada, Alfonso Ugarte tampoco. Entonces, cuando ya comienza a renovarse el parque automotriz, comienza a cambiar la contaminación y se va recuperando Lima. Pero en los años ochenta y tantos hasta los 95 era una situación muy, muy terrible vivir en Lima. Entonces, obviamente, busqué más bien un escenario más natural, menos complicado. Como todo serrano, preferí la sierra a quedarme en una metrópoli. Ahora, la Universidad de Santiago Antúnez de Mayolo es de creación, ¿cuántos años tiene ya? 48 años. 48 años, sí. Me acuerdo que a esta universidad para su creación fueron colegas míos, bueno, ya mayores, el profesor César Carranza, incluso estuvo un químico que luego trabajamos en el IPEN, Eduardo Montoya, un físico que creo está de rector, Carlos Reyes. O sea, es una universidad
que recibió a personas de diversos lugares. Claro, el doctor Carranza es guaracino y él impulsó y se va como presidente de la Comisión de Gobierno y convoca a profesionales muy destacados. Eh, el el cuadro de docentes de alto nivel, de muy alto nivel, y se convoca incluso a profesionales de la OEA. En la Facultad de Ciencias del Ambiente trajinan profesores de la ExoNer, de la Oficina Nacional de Recursos Naturales, que luego pasa a ser el INRENA y ahora Ministerio del Ambiente. Entonces, me acuerdo que estaba el doctor Garnica, había gente de la OEA, había gente de la Universidad de Calgary trabajando para esta facultad en sus albores, marcando las pautas de la primera carrera de ingeniería ambiental en el Perú. Y ese es un logro gracias a las gestiones que hace el doctor Carranza. Incluso se tiene el modelo de la Católica y de la UNI en hacer fuertes los cursos básicos. El doctor Carranza tenía bien claro de que en realidad una universidad tiene que tener una muy buena formación en ciencias básicas, sea la carrera que siga en adelante. Entonces, eso sienta ah, los sillares de una construcción académica eh, con visión de futuro. Bueno, efectivamente, este es el modelo que han seguido los países desarrollados. Ciencias básicas, como su nombre lo indica, son básicas para seguir cualquier otra especialidad. Pero entonces, volviendo al tema de Ayacucho, usted ha continuado en comunicación, se llega a Senderos, luego cae Abimael Guzmán acá en Lima. ¿Y qué noticias salen en Ayacucho? ¿Cambió totalmente con la muerte de Abimael? Ese movimiento que se creó en Ayacucho, ¿tenía usted noticias de eso? Yo permanezco en comunicación, todavía queda una casa de mis padres en Ayacucho, algunos familiares. Eh, yo he vuelto como docente de la Escuela de Posgrado Ayacucho en su momento, algunos trabajos de investigación, por ejemplo, un trabajo de la anemia con la Universidad de Queen Mary de Londres, junto con el Instituto Nacional del Niño, desarrollamos investigación en Ayacucho. Ha cambiado radicalmente Ayacucho, pero no ha dejado, doctor, la característica de un pueblo que es hospitalario, que es pujante. Eh, eh, Obviamente, los momentos bastante difíciles es cuando la familia Añaños impulsa una gaseosa que luego se convierte en transnacional. Hace poco, otro joven investigador egresado de la San Cristóbal de Huamanga también pone las galletitas para poder combatir la anemia. Julio Garay, un muchacho que era del BRAE también, Ashaninka, que cuando era niño sufrió los golpes de la anemia, pero ha permitido mejorar de todas maneras las vías de comunicación, ha permitido hacer que Ayacucho vuelva a hacer propuesta de nuevas estrategias de gerencia. Pero sí queda la orientación de darle a los trabajos cierto sentido social, de buscar el bienestar social colectivo. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. El fenómeno Añaños, efectivamente, tal vez esa creatividad ayacuchana da lugar a este fenómeno. Se aprovechó o aprovechó la situación de la falta de transporte por la violencia para crear su propia gaseosa, digamos, ¿no? Incluso era desde antes, me acuerdo cuando era niño, mi abuelita me encargaba ir a comprar la gaseosa y me decía, no vayas a traer Coca-Cola, tienes que traer la cola que es de nuestro paisano. Había un fuerte sentido solidario y en retribución
los que inician con toda la creación lo llevan a un mexicano, se me ha ido el nombre, a Miguel Ángel Cornejo, y una bonita reflexión que me acuerdo es de que lo llevaba Miguel Ángel Cornejo para que haga disertaciones de motivación al Coliseo Cerrado, Ciudad de Caracas, para poder agradecer el gesto que había tenido de sus paisanos de apoyar una iniciativa de una empresa que crecía en Ayacucho. Ese gesto a mí me pareció importante, o sea, que la empresa privada vea como posibilidad de nuevos cambios, de nuevos retos en los jóvenes. Entiendo que ha tenido un interesante impacto esta actividad. Con eso no quiero hacer ninguna publicidad a la familia Añaños, pero sí quiero recoger que la empresa le dio un gracias a un pueblo y motivó en varios jóvenes. Yo conversé con Julio Garay, que es de una condición humilde, pero pujante, que también se sintió motivado con este tipo de conferencias para poder plantear un desarrollo más allá de lo que es un sueño personal, un sueño colectivo, solidario, de que ante la adversidad es posible si se le pone dedicación, si se le pone coraje, si se le pone fuerza para revertir una situación adversa. Yo creo que ese mensaje también es parte de la enseñanza de los que hemos vivido en Ayacucho. Una adversidad nos ha motivado a ser mejores. También ha salido de Ayacucho Waldo Mendoza, ¿usted lo conocía? ¿Tenía noticias de él? Sí, sí, también. Ahora hay otro agricultor en Alpachaca que está sacando las papitas nativas como snakes, ¿cómo se llama? Pero de plantas, de papas nativas altoandinas. Es otra iniciativa interesante. También, como físico, probablemente también en Huanta, usted comenzó el comentario con Huanta, hay otro joven que está haciendo con procesos fotosintéticos en macetas producir electricidad. También es un ingenio ayacuchano que está poniendo, mire usted, o sea, no está buscando solamente una propuesta de hacer empresa por empresa, sino podemos poner plantas, podemos ser amigables con el ambiente y podemos esa energía que está silente y está desaprovechándose, utilizar para poder iluminar una calle, un parque, qué sé yo. Entonces, son iniciativas que creo que es consecuencia de que de haber llegado al fondo del piso para poder decir, bueno, ¿qué nos queda? Estamos vivos y tenemos que sobreponernos a la adversidad. Yo creo que ese es el mensaje que ha quedado en varios. Cuando le digo de las papas altoandinas que ahora se venden en empresas de transporte aéreo como algo nativo, es importante. Otras empresas que ya han trajinado esta propuesta de Julio Garay, la propuesta de las luces con plantas y así hay varias propuestas interesantes que realmente creo que ha surgido de haber chocado el fondo del piso y sobreponerse a la adversidad. Y la Universidad eh, de San Cristóbal de Huamanga está avanzando, tiene dificultades. Usted que tiene un poco seguramente de relaciones con ellos. Mire, por ejemplo, la Facultad de Medicina Humana que ha comenzado con bastantes dificultades, ahora tiene estudiantes que están pasando los exámenes que hace el Estado para ir colocando a a los médicos. Se están haciendo trabajos de completar el genoma de plantas nativas, como no me acuerdo exactamente si es el oyuco o la mashua. Ayacucho ha logrado, en coordinación con otras universidades, completar el genoma de una tuberosa altoandina. Entonces, eso dice bastante de que realmente hay potenciación de lo que es la actividad académica y de investigación. Sin embargo, como toda universidad nacional y toda institución,
tiene también sus deficiencias, sus dificultades. Obviamente hay que fortalecer mejor nuestros laboratorios, hay que seguir impulsando la internacionalización, eh, hay que mirar adelante y no atrás. Si ve uno atrás es para decir, bueno, este es el trajinar que ya pasé, pero todavía me queda este otro horizonte por trajinar. Yo creo que sí tiene fortalezas, también tiene debilidades, pero recogiendo, veo bastante eh, posibilidades de crecimiento. La universidad ha ayudado para que, por ejemplo, Piquimachay, que es un centro donde se han encontrado nuestros vestigios del hombre errante andino peruano, se ponga en valor. Entonces, ha contribuido y está contribuyendo la universidad en ese propósito. Gerí, que ha dejado hace poco el rectorado de la San Cristóbal de Bamanga, deja un legajo importante y la transmisión democrática creo que es bastante rescatable, aun cuando quedan, por ejemplo, acreditar algunas carreras que puedan ser más bien emblemáticas para la universidad, pero se está acercando un poquito más al a la problemática local, regional y nacional y están trajinando en esta situación de fortaleza colectiva. Esa creo que es una lección muy interesante, doctor. Para mí es un buen legajo. Se ha roto el individualismo para transitar a trabajos en equipo, intertransdisciplinarios. Y los intelectuales como usted, que están lejos de Ayacucho, cuál es el sentimiento que les provoca estos eventos mortales, mortíferos que hubo en la manifestación con tantos muertos, estudiantes, algunos que no tenían nada que ver con manifestación? ¿Cuál es la reflexión que le causó en esos momentos? Todos los ayacuchanos hemos perdido a algún familiar cercano. Y obviamente fácil es de que el agua de mar comience a transitar por los ojos al ver, escuchar, sentir eh, estos titulares o estos flash que aparecen en la noticia o que hemos visto. Definitivamente remueve sentimientos de impotencia, de coraje y de ganas de trabajar por una sociedad más justa. Más allá de las ideologías políticas, más allá de lo que es, somos seres humanos y como decía Carl Sagan, tal vez el planeta Tierra es nuestro único hogar, por lo menos hasta ahora lo es, y ojalá podamos nosotros amar a la naturaleza, amar a nuestros semejantes y trabajar colectivamente y dejar a las generaciones que vienen eh, posibilidades de un mayor desarrollo. Pero como decían las frases de nuestra universidad, para luchar contra la pobreza de la mente, la pobreza del cuerpo y sobre todo contra la pobreza del alma, que es lo que hace mucha falta, creo, en estos tiempos. Esos son los sentimientos que emergen de nuestro interior, doctor. Al ver todo esto, lo de Huanta, lo de Uchurajay, eh, lo de Tarata, cualquier escenario, nos mueve las neuronas tanto del sistema nervioso como de nuestra alma. Bueno, pero las ideologías de un lado y otro lado no nos dicen gran cosa. El tema es qué es lo que se quiere, una sociedad, por ejemplo, nosotros acá hablamos, una sociedad donde haya igualdad de oportunidades desde la niñez, que el Estado se dedique a la educación plena de todos los niños. Si un Estado no apuesta por la educación, no invierte en educación para todos, no sé para qué existe. Hay niños en los Andes que no tienen escuela,
que no tienen las mínimas condiciones de poder competir con los otros peruanos de la costa, de Lima. ¿Qué ideología estaría contra eso? Sea de derecha o de izquierda, se supone que es la misma, ¿no? ¿O no? Correcto. Sigo recogiendo algunas frases o algunas reflexiones de Carl Sagan o Carl Sagan, el físico, filósofo norteamericano que ya, escritor de Cosmos, los videos de Cosmos, etcétera. ¿Cómo es posible que un delincuente que ha alterado el orden, que ha victimado o que ha cometido un delito tenga derecho a comer gratis? Y un estudiante que no ha cometido el delito, un escolar andino, amazónico o de la costa, tenga que estar mendigando un plato. Entonces, como que la sociedad está de cabeza. Entonces, tenemos que retomar, definitivamente tenemos que revertir este porcentaje de anemia que está sobre el 40%, una desnutrición crónica que está entre el 23% y el 80% en algunas otras zonas rurales. Porque, ¿cómo es de que tiene más posibilidades de acceder a una comunicación gratuita alguien que está pagando su culpa por atentar contra el equilibrio de una sociedad, ante la tranquilidad de la sociedad, y una criatura que está anhelante de un conocimiento no tenga que comer? Pues, ¿en qué cabeza de izquierda o de derecha cabe? Por Dios, para mí no. Entonces yo creo que tenemos que retomar eso, que a todos les cueste, en todo caso, el sudor de su frente para poder propiciar. Pero no debemos descuidar a las criaturas. Darle la posibilidad de una buena alimentación de su cuerpo y de su alma, de su capacidad crítica, de su capacidad cuestionadora, de su capacidad de proponer alternativas de solución a los diferentes problemas, creo que es una necesidad. Entonces, en ese contexto es de que la ciencia, la educación, todavía tiene que demandar al Estado. Doctor, no se destina ni un 0,2% del PBI para la investigación y para la investigación desde abajo. Entonces, yo creo que ahí estamos mal. Y en educación definitivamente no es nuestra prioridad. Claro, cuando uno observa las remuneraciones en los diversos sectores del Estado, hay funcionarios que ganan muchísimo más que que están en educación, tienen jubilación con cédula viva, mientras que los profesores, que se supone en el mundo son los creadores de la nación, los constructores de la nación, terminan en la miseria. No veo cómo puede haber un futuro. No puede haber un Estado que pretenda, ¿no? Cualquiera que sea la ideología, disminuir las desigualdades cuando el más alto funcionario gana 35 veces más que el sueldo mínimo vital. No tiene mucho sentido. Parece que no vamos en la buena dirección, ¿no? Y el punto también es de que la sociedad de consumo de la información va orientada a valorar más lo superfluo. Yo me acuerdo de una médico en España que estaba muy cansada en la pandemia del COVID y le reclamaba a una de las hijas de uno que acababa de morir con el COVID. Le decía: doctora, usted no ha hecho nada. Bueno, en todo caso, mire, yo estoy exhausta. Tráiganlo a Messi, tráiganlo a Ronaldo para que atienda a sus familiares. ¿Cuánto le pagan a ellos y cuánto nos pagan a nosotros que estamos en el día a día de la salud? Entonces, en los programas de la farándula, la televisión es un asco ahora ver, porque se fomenta de que los que tienen mayor disponibilidad de acceder a un pago es el que vende su cuerpo, es el que vende una peliculina, es el que vende escándalo, y los que hacen trabajo realmente de campo, pues, cultivar, sembrar una papa, una yuca, un camote, etcétera, él está subvaluado. Entonces, nuestros futbolistas, nuestras vedettes son los que reciben más, y eso es el sueño de las personas que quieren. Hemos materializado a la humanidad, pero somos Homo sapiens. Entonces, yo creo que ahí hay un paradigma
que lo académico no sirve y el vedetismo, no me refiero a las mujeres, al vedetismo como una exhibición es lo que tiene más valor. Los chicos saben más de los nombres de los futbolistas y de las vedettes, de los de la farándula, etcétera, que den las personas que en Perú aportan al crecimiento de la ciencia, al crecimiento económico inclusive. Bueno, Eso tenemos que cambiar, doctor. pero bueno, eso lo podríamos señalar pues como un asunto de libre mercado. Si hay gente que le gusta ver a ese personaje, por más payaso que pareciera, está en el mundo del mercado libre, pero me refiero al Estado, donde el Estado tiene congresistas, tiene gente que decide pagar por nosotros, donde la diferencia de sueldo va de 1 a 35. Quiere decir que el Estado mismo está promoviendo esa desigualdad. Lo otro es cuestiones de la farándula que escapa de las leyes naturales. Pero Bueno, el Estado como Estado debería de alguna manera también promover la información. Definitivamente, un país culto es responsabilidad del Estado. claro, por eso. Porque es como si yo, por ejemplo, a una criatura, a mi hijo, yo le dejo a libre albedrío hacer lo que quiere, obviamente no va a hacer lo que corresponde. Es mi responsabilidad cuidar por esa criatura para que no tenga accidentes y pueda tener una formación más, más digna. Igual el Estado tiene que tutelar lo básico, la educación, salud, vías de acceso, comunicación, y lo que es para mí el núcleo de una sociedad, la tranquilidad de las familias. Y obviamente valorar lo que usted dice, es responsabilidad del Estado. Pero si nuestros congresistas, para ellos, valorar es eh, eh, estar en contubernio con la delincuencia, lamentablemente no vamos a ir. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que mantener distraída a la población, como en los circos romanos, para que la cúpula de poder pueda acceder a lo que quiere acceder. Entonces, ahí hay un tema que realmente está mal. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Es del Estado. Y los funcionarios públicos, a final de cuentas, los pagamos todos nosotros con los impuestos. Entonces, ellos deberían tutelar, pero no puede ser prioritario para ellos incluso maltratar a los que se dedican por la salud, a los que se dedican por la educación, a los que se dedican por mantener el orden, no los pueden maltratar, porque la consecuencia va a ser el caos, la pérdida de valores, la pérdida de disciplina, la pérdida de un escenario donde lo mínimo de dignidad se pierda. Entonces, eso es preocupante. Y por eso lo creciente en lo que es la delincuencia. Eh, Para mí, el Estado está perdiendo el rumbo, se está perdiendo el principio de autoridad. Muy bien, entonces, regresando a Ayacucho, ha habido una emigración. ¿Cómo ve hoy día a los jóvenes ayacuchanos? ¿Siguen saliendo de Ayacucho o hay gente que decide quedarse por alguna razón? Hay talentos que están saliendo. Ayacucho está perdiendo sus mayores talentos jóvenes. Y yo creo que al margen de lo que es, de los fenómenos que han ocurrido, siempre ha existido el sueño provinciano de emigrar a las grandes urbes y de las grandes urbes a los grandes países. Eso se mantiene, pero por fortuna también hay jóvenes que apuestan por su propia ah, tierra natal. Yo, por ejemplo, no he descartado, y es uno de mis sueños, volver a algún escenario a trabajar, volcar un poco mis experiencias también como parte de voluntariados o parte del trabajo que me corresponde porque lo mejor que he recibido yo es en la tierra donde nací. Mis primeras letras las aprendí, esa motivación, ese espíritu de solidaridad, esa tierra acogedora que es Ayacucho, aún se mantiene. Y obviamente, por lo menos en Semana Santa, carnavales, todos los santos, nos volcamos a recordar esas añoranzas vividas cuando éramos niños.
Entonces yo veo que sí, y una prueba, doctor, de que hay mucho amor por la tierra natal en Ayacucho es que en noviembre tenemos el Festival de la Canción Ayacuchana y es muy, muy concurrida y hay mucha participación de diferentes edades. Entonces, este sentido de pertenencia de la cultura ayacuchana, de la cultura andina, de la cultura quechua, de los pocras, de los chancas, de todo el sur, está vigente y continúan los guainitos, los yarabíes en quechua, y eso significa que el cordón umbilical que nos ata a la tierra donde hemos nacido sí nos mantiene. Pero queremos ver, obviamente, a nuestra tierra mejorar. Y a mí me complace, por ejemplo, el viaje que hacíamos de Ayacucho hasta la selva era más o menos unas 10 12 horas o más. Ahora entre 4 a 6 horas. Entonces, obviamente se ha reducido. Para ir a Huancazancos, mi tía, la hermana de mi mamá, demoraba un día, ahora son 4 horas. Y puedo ir hasta Pampagaleras en unas 3 horas más desde Huancazancos, que para ir a Pampagalera yo tenía que ir a Ica y recién ir a Pampagalera. O sea, tenía que invertir un día, 2 días de viaje. Entonces ahora es en menos de un día. Son 8, 9 horas de viaje. Entonces, eso significa de que de alguna manera se está rescatando la comunicación para que pueda comunicarse mejor, interrelacionarse mejor, intercambiar mejor. Ahora hay gente de Huancazancos, por ejemplo, que lleva a Tambo y de Tambo a San Francisco a la selva sus productos y recoge productos de la selva y lo lleva para la zona de la sierra. El intercambio dentro de un esquema de lo que es el refrescamiento de productos altoandinos, productos más bien de la selva, está vigente, de las quebradas, etcétera. Entonces, el ver eso nos llena de bastante satisfacción. Y eso es porque hay ayacuchanos que han apostado para poder seguir haciendo ah, patria, como decimos nosotros, en la tierra que nos vio nacer. Y los que somos de fuera, de alguna manera queremos contribuir y contribuimos con eso, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por esta entrevista, estimado doctor Julio Palomino. A ver si es que en Huaraz o y en Ayacucho hacemos el encuentro científico internacional en algún periodo del año para que visiten estas bellas ciudades y hacer pues que la ciencia se vaya difundiendo en todos los rincones del Perú. Aquí el señor Antonio Carpenter hace una reflexión, dice, si la sociedad no se involucra en política, eh, los delincuentes seguirán gobernando el país. Bueno, es su reflexión. Acá Frozen, un poco que se queja, dice, ¿cómo usted va a ser rector de la Universidad de Huaraz si no ha estudiado ahí? ¿Qué es lo que le respondería? Bueno, pero no dejo de ser peruano, no dejo de ser también un trabajador de 35 años que la conozco a esta ciudad, a esta universidad, y a la larga es una propuesta que hago para poder postular a esta oportunidad de ser rector, pero tampoco es una cosa que depende de mí, depende de la voluntad de los colegas, de los estudiantes el tomar la decisión a quien apoyan, a quien les gustaría tener. Y obviamente yo soy muy respetuoso de la voluntad democrática de los que puedan elegir. Si considera la población que no, pues no, no, no tengo por qué atornillarme y sentirme frustrado por eso, porque seguiré trabajando desde el frente que esté por el amor a la tierra, por el amor a la ciencia, por el amor a la investigación en la universidad y si tengo que dar un paso al costado de la universidad porque consideran de que un ayacuchano no debe estar en Huaraz, pues hay otros lugares donde uno puede también desarrollar actividad académica, de investigación. Hay mucho que hacer definitivamente en todo nuestro Perú y en todo el mundo, en todo el mundo. No hay fronteras del conocimiento, no hay fronteras de la investigación, no hay fronteras del servicio.
Claro, la intelectualidad pues está en todo lado. Eh, a propósito, Carlos Reyes, ¿de dónde es? Él es de Trujillo, El actual rector de la Universidad egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. de El que fue Huaraz. rector en la... Sí, pues él es físico, colega Él mío. es egresado de la UNASAM, pero él es de Pampas, tampoco es de Huaraz, ¿no? Pero él sí es egresado sí fue egresado de la universidad, y otros colegas han sido también de la zona de Ancash. El doctor, como le decía, el doctor Carranza es huaracino, pero no estudió en Huaraz, pero Así es. regresó como presidente de la Comisión de Gobierno de la UNASAM para dar su mejor experiencia, y convocó amistades que eran de la élite académica en su momento. Efectivamente, de modo que la UNASAM es una universidad joven que ha recibido de todo el mundo y del Perú sobre todo profesores. Le agradezco mucho por esta entrevista. Seguiremos en contacto, profesor doctor Julio Palomino. Le agradezco bastante. A usted ha tocado algunas neuronas que han estado un poco escondidas, pero a final de cuentas, muy grato conversar con usted, doctor. ¿Y queda el compromiso de hacer el ESI o en Ayacucho o en Huaraz? Muchas gracias, Queda el amigos. compromiso. Amigo, ha sido Julio Palomino, doctor en biología, que ha estado con nosotros. A ustedes les ruego, hagan like, suscríbanse y difundan este video con sus contactos más queridos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, nos Muy vemos. amable, buenas noches. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.